Nueva acusación por violación de derechos humanos en Venezuela. Ayer el coordinador político del partido opositor Voluntad Popular, Carlos Vecchio, interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional en la que se responsabiliza al chavismo por delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas antigubernamentales de febrero del año 2014. Hoy el dirigente político que se encuentra en el exilio explica en España el alcance de esta petición que busca un juicio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Estado venezolano. Marcelo Moncayo, periodista permanente de NTN 24 en Madrid, tiene la información. Marcelo, un buen día ya, buenas tardes para usted. ¿Qué tal, Karen? Eva, un cordial saludo para todos ustedes desde España. Amigos televidentes, son la 1:25 p.m. para todos los que nos ven en América Latina y los Estados Unidos. Efectivamente, aquí en Madrid se encuentra Carlos Vecchio, quien acaba de llegar hace pocas horas de La Haya, en donde junto al abogado Juan Carlos Gutiérrez presentaron una demanda en contra de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Una demanda que reúne algunas evidencias, han dicho en una rueda de prensa, que demostrarían, ratificarían todas esas violaciones que se estarían dando en Venezuela, principalmente desde el año 2014. Por eso, para debatir ese tema, tenemos aquí a Carlos Vecchio, quien es el coordinador nacional de Voluntad Popular. Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Usted estaba contándole a la opinión pública española el contenido de esa demanda. ¿Qué es lo más trascendental que, según ustedes, demostraría que en Venezuela se están violando los derechos humanos? Bueno, estamos presentando esto ante la Corte Penal Internacional y la petición es muy clara de que abran una examinación preliminar sobre algunos altos oficiales del gobierno de Venezuela, por supuesto particularmente Maduro, por la comisión de delitos de lesa humanidad que tiene que ver con asesinatos, torturas, encarcelamientos, persecuciones y actos inhumanos. Así que en esta primera etapa es la solicitud para que se abra esa evaluación o examinación preliminar. Nosotros hemos consignado todo tipo de evidencia, muchas de ellas tenemos que mantenerla en forma confidencial porque se trata de víctimas. Nosotros estamos representando a un grupo de víctimas que muchos de ellos están en Venezuela y por lo tanto pues temen por su vida. Hemos también presentado testimonios, hemos presentado también reportes de otras organizaciones que han dado fe y han corroborado pues las denuncias y los atropellos contra los derechos humanos. Y lo más importante en esta etapa es que hemos demostrado que existe una política de Estado sistemática y generalizada por parte del aparato del Estado para mantener el poder que busca eliminar, criminalizar a toda la disidencia en Venezuela y a la población civil. Así que para nosotros hay un caso claro de violación a los derechos humanos y ahorita vemos que el día de mañana va a estar Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Más bien lo que está haciendo es propaganda con los derechos humanos y más bien debería estar en La Haya para que nosotros tengamos allí un responsable de las violaciones de estos derechos humanos que ha ocurrido en Venezuela desde febrero del 2014. ¿Qué debería pasar? ¿Qué deberían preguntarle al presidente Nicolás Maduro en esa comparecencia en Ginebra? ¿Ustedes están haciendo algún tipo de emisión de mensaje hacia allá para que pueda esta persona ser enfrentada? Bueno, ahí lo que estamos pidiendo es contra los altos funcionarios del gobierno que tienen responsabilidades en estos delitos de lesa humanidad. Como te dije, hay una primera etapa que es una examinación preliminar. Luego de esa examinación preliminar, la Corte tiene que decidir, y la oficina de la Fiscalía, si ya acusa formalmente a algunos funcionarios y por cuáles delitos. Entonces estamos en una primera etapa, que es la que te expliqué de examinación general, que si es aprobada, pues eso implicaría también tener información de Maduro, de los altos funcionarios y del gobierno para luego ir a la otra etapa. Pero esto es un empeño nuestro de buscar, primero, que no se sigan cometiendo crímenes en Venezuela contra los derechos humanos, que se dé justicia a las víctimas y tercero, que se meta en el carril de los derechos humanos. No hay forma de obtener justicia en Venezuela porque precisamente la justicia está siendo utilizada para perseguir a la disidencia y uno de los testimonios que incluimos en esa declaración tiene que ver con el exfiscal Nieves, donde pues confiesa de que recibió instrucciones directamente de Miraflores, de Maduro, para utilizar a jueces y fiscales en Venezuela para perseguir a la disidencia. Y en este caso yo soy víctima también, porque parte de ese sistema es el que me ha perseguido a mí en todos estos años por expresar mis ideas políticas. Carlos, las declaraciones del fiscal, el exfiscal, ¿era lo que ustedes estaban esperando para consolidar estas denuncias que quizás les faltaba ese toque no sé, de descaro quizás, por decirlo de alguna manera, de parte de este fiscal? ¿Eso de qué manera ayudó o colaboró a que tenga más sustento esta denuncia que ustedes acaban de presentar en La Haya?
Yo creo que viene a ratificar y a confirmar las denuncias que hemos venido haciendo a lo largo de estos años nacional e internacionalmente. Recordemos que también un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Aponte Aponte, también se fue de Venezuela, está en el exterior y confesaba que recibía instrucciones desde Miraflores para perseguir a la disidencia. De hecho, detallaba que los días viernes se reunían en su despacho para trazar la estrategia judicial contra la disidencia. Entonces el testimonio del fiscal Nieves viene a ratificar y a confirmar lo que ya hemos venido denunciando. Y lo particular del fiscal Nieves es que el fiscal Nieves acusó a Leopoldo López, llevó el juicio de Leopoldo López, pidió mi detención también y luego declara de que él ya había recibido instrucciones de meternos presos, tanto a Leopoldo como a mí, incluso sin haber ocurrido los hechos por los cuales hoy estamos siendo juzgados. Es decir, había la instrucción política de decir hay que meterlos presos como sea, no importan las evidencias, ya las construiremos, como luego confesó el fiscal que son falsas, que no había evidencias, que tuvieron que fabricar evidencias. Entonces esto viene a desnudar que estas personas, quienes hoy están en el poder, no tienen escrúpulos, no tienen ética, no tienen moral para atropellar los derechos humanos de Venezuela y no les importa que detrás de cada atropello de un derecho humano hay una víctima, hay un ser humano que sufre, que siente, que tiene esposa, que tiene hijos. No les importa, porque ellos están buscando es mantenerse en el poder. Carlos, sin duda alguna, la connotación más trascendental que tiene esta denuncia es que son de cara a unas próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre. ¿De qué manera necesitarían ustedes la agilidad de la Corte de la Haya para que esas elecciones puedan darse en un ambiente seguro y sobre todo para que no suceda lo que está amenazando Nicolás Maduro, que es tomarse la revolución por la fuerza? Yo creo que es muy pertinente lo que acá tu reflexión y de hecho la urgencia de presentar este caso ante la Corte Penal Internacional, llamar la atención de este aspecto, que estamos a menos de un mes de llevar un proceso electoral del 6 de diciembre, pero con la amenaza de Nicolás Maduro, que lo ha dicho en varias oportunidades, de que si gana la oposición, las calles de Venezuela se van a llenar de masacre y de muerte. Es decir, está generando un ambiente de perturbación frente al escenario electoral, haciendo llamados a la violencia, diciendo que si gana la oposición va a gobernar con una junta cívico-militar que no está en ninguna parte, lo cual genera un ambiente, pues, digamos, para que se cometa actos nuevamente de violencia en Venezuela. Y precisamente es lo que queremos nosotros evitar, y ese es el llamado de urgencia que nosotros estamos haciendo. Si bien es cierto que los plazos dentro de la Corte toman su tiempo, creo que es una oportunidad para elevar a la comunidad internacional nuestra preocupación y la tensión en las elecciones del 6 de diciembre y sobre todo evitar de que ocurran hechos de violencia, en este caso por parte del gobierno. Y quizás un dato que les está favoreciendo a ustedes es que esa preocupación también está siendo compartida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ayer en una carta en respuesta a autoridades venezolanas, él duda un poco de la independencia del Consejo Nacional Electoral venezolano, que en este caso debería ser la primera instancia que resguarde y que garantice esa transparencia. ¿De qué manera creen ustedes que en este caso la postura de la OEA podría ayudar a que esas elecciones puedan ser transparentes y sobre todo no se cree un ambiente de caos ni ojalá que no haya ni personas ni muertas ni heridas en este próximo proceso electoral? Bueno, yo creo que la carta que emitió el secretario general Luis Almagro es una carta, a nuestro modo de ver, llena de principios y de valores. Creo que él está diciendo lo que muchos piensan pero que todavía no se atreven a decir y que creo que esta carta está llena de coraje y de un llamado de coraje también al resto de los gobiernos en la región. Esta carta que acaba de presentar el secretario general Almagro es para que exista de inmediato una reacción del Consejo Permanente de la OEA, donde se dé un debate sobre la crisis venezolana, porque lo que va a ocurrir allí el día de las elecciones va a impactar a lo que es Latinoamérica y puede generar inestabilidad incluso en la región. Así que yo creo que esta carta que habla pero claramente de que no hay elecciones transparentes en este momento en Venezuela ni justas, que el CNE ha permitido que se lleve un conjunto de acciones que perturban el escenario electoral y que afectan, curiosamente, dice él, todas a la oposición, ninguna al partido oficial, y que existe un desequilibrio tremendo donde destaca las inhabilitaciones a los candidatos, 10 candidatos opositores inhabilitados, el decreto de estados de excepción, donde no se puede hacer campaña en determinados estados, es muy complejo hacerlo, donde se prohíbe la observación internacional calificada, donde existe un cerco a los medios de comunicación. Entonces, frente a esa realidad, estamos en un proceso
pues de poco equilibrio, y creo que es un llamado pues a la región para que se pronuncie, hable y ponga los ojos en Venezuela. Listo, muy amable. Fueron las palabras de Carlos Vecchio, coordinador nacional de Voluntad Popular. Él todavía se encuentra aquí en Madrid para realizar más gestiones y sobre todo denunciar la situación que se encuentra dándose en estos momentos en Venezuela. Televidentes de la mañana, este es el informe. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.